Hola, bienvenidos a 21 Minutos Filosóficos. El día de hoy vamos a hablar de eugenesia. Está aquí mi compañero Sebastián Cabulla, que va a hablar de la historia y situación general en Colombia, Hola, ¿qué tal? y mi compañero Esteban David, que va a hablar acerca de una eugenesia sostenible. Hola. Así que adelante, Sebastián. Ok, bueno, gracias Paula. Primero que todo, si hablamos de la eugenesia, tenemos que tener en cuenta que esto es por decirlo así, un evento o algo que ha remontado toda la historia, la mayor parte de la historia humana. Esto lo podemos ver reflejado ya que hay indicios en la época de la antigua Grecia, donde, por ejemplo, arrojaban a los niños con discapacidades o con defectos desde el monte Taygeto hasta eventos, por decirlo así, más recientes, como lo son, en el caso más específico de Colombia, la cultura guayú, en la cual cuando nacen niños gemelos o mellizos, esos tienden a ser considerados como una maldición y son dejados de una vez nacen cerca de hormigueros donde los insectos, por decirlo así, los liberen o ayuden a mitigar que según ellos catalogan maldición, debido a, por decirlo así, una imperfección según la cultura de ellos. Si hablamos más que todo del término de eugenesia, pues nos tenemos que remontar primero que todo a Darwin, como ya todos lo conocemos. Él fue el primero en instaurar el concepto de selección natural, mientras que aún quizás un poco menos reconocido, pero igualmente importante, sería su primo Francis Galton, el cual llevó este término a un extremo, a un extremo en el cual planteó algo más específico como una selección social. Esto se produjo pues a finales del siglo XIX y él mismo lo llamó eugenesia, que viene del latín eu, que significa bueno, y genos, que significa pues nacimiento, que es como pues su palabra, sus raíces latinas lo dicen, es la búsqueda de la perfección para la raza humana. Teniendo en cuenta todo eso, hay que considerar, o por decirlo así, tener en cuenta que esto es algo complejo, ya que al igual que la belleza, la perfección es algo muy subjetivo, ya que, por decirlo así, es como catalogar o discriminar a dos personas que al final de cuentas siguen siendo iguales. Es poner una posición por encima o otra sin fundamentos, basándonos en lo que nosotros o otra persona considera, ya sea como perfectos o gente débil o imperfecta. Más específicamente, la definición que plantea Galton hace referencia pues a un buen nacimiento en el cual él habla que a partir de leyes biológicas de la herencia, el perfeccionamiento de la especie humana. Se manifiesta como una intervención a estos rasgos hereditarios, buscando como el nacimiento de personas más sanas y con mayor inteligencia. A nivel de Colombia, la genesia ha tenido grandes representantes que en su mayor parte han sido políticos, como lo son Miguel Jiménez López, Luis López de Mesa, Simón Araujo, Laureano Gómez, además de otras personas que promulgaron normas o leyes que favorecían este pensamiento. Una de ellas es la actualmente vigente Ley 1412 del 2010, que busca como fomentar a la esterilización de las personas que padezcan de ciertas enfermedades y trastornos mentales y físicos. La eugenesia en Colombia, hay que tener en cuenta que Colombia ha sido fue uno de los países, de los primeros países en hablar de eugenesia. Esto debido a que los hijos de los aristócratas del siglo XIX fueron educados mayormente en Francia y tuvieron como maestros a los hijos de Darwin o inclusive al mismo Galton, que incitó esta mentalidad, esta educación, estos ideales eugenésicos, y prevaleció a unos individuos sobre otros, basándose ya sea en el color de piel, la estatura, el color de cabello, de los ojos o de los ojos, y eso tuvo grandes repercusiones en el pensamiento actual colombiano. Por decirlo así, sus dos primeros representantes fueron Miguel Jiménez López y Luis López Mesa. Estos fueron, por decirlo así, las primeras personas que hablaron de eugenesia en Colombia a un grupo más abierto. Esto se puede observar en la inauguración de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional en el siglo XIX, donde casi toda la ceremonia fue llevada por el discurso de Jiménez López, que fue un discurso enteramente eugenésico, además de que esto produjo que los estudiantes de medicina se educaran con estas tendencias o estos ideales. En consecuencia, en 1917,
En lo que hoy conocemos como el teatro del Liceo Gaitán, todos los jueves se realizaban conferencias para una gran cantidad de personas en la cual se hablaban de discursos eugenésicos de 7 personajes representativos, los cuales compilaron todos sus discursos o sus ideas en las obras, en la obra Los discursos de la degeneración de la raza colombiana, publicado por el Banco de la República en 1917. Cuando hablamos por más que todo de estos discursos, hay que resaltar la mentalidad de, por decirlo así, estos políticos, como lo son Uribe en 1955, que habló de que es indispensable vivir en la búsqueda de las condiciones perfectas, para la vida. Esto a partir de cuerpos sanos, en la cual mediante el cruzamiento, tarde o temprano se llegaría a unas mentes sanas, por decirlo así. La eugenesia y su aparición, ya sea a nivel de Latinoamérica o en Colombia, responde pues a la gran influencia de la élite intelectual y política de los ideales darwinistas. Posteriormente todo esto llevó a la generación de discursos racionales que profundizaron más en el pensamiento de la élite intelectual debido a circunstancias o, por decirlo así, particularidades históricas que promovieron los problemas de la raza fundamentándolos como un obstáculo para llegar a una población perfecta, por decirlo así, para Colombia. Este tipo de ideales buscaba construir un ideal nacional homogéneo, basándose pues en el factor biológico, en la inmovilidad de la raza, declarando una raza superior a las demás. Teniendo en cuenta esto y volviendo a retomar los pensamientos de Jiménez López y López de Mesa, eh, estos instaron, primero que todo, Jiménez, que era de un pensamiento conservador, instó a que fueron, eh, todas las razas actuales fueron en no, todas las razas anteriores fueron en algún momento superiores a las que hoy se tienen. Esto debido a por decirlo así, una evolución del proyecto criollo a través de los siglos de la historia que afectaron, por decirlo así, estos principios de las razas. Mientras que López Mesa tenía una tendencia a que la creencia de la raza podía mejorarse, apoyando ya sea el pensamiento o las costumbres criollas y promoviendo a la población al desarrollo de, por decirlo, una identidad nacional, por decirlo así, propia, basándonos en las creencias ya sea de la raza indígena o de las establecidas en el criollismo, siendo que hoy todavía se mantienen o son vigentes. Bueno, yo vengo a hablarles acerca de algunas leyes que existieron en Colombia, consideradas como parte del movimiento eugenista. En los años 20, habían restricciones que dictaban qué clase de extranjeros podían ingresar al país, como aquellos que tenían déficit cognitivo, adictos al alcohol, idiotas, cretinos o personas con epilepsia que no pueden entrar. Dichas restricciones fueron cambiando poco a poco, como la inclusión de, de restricciones a aquellas personas que usan drogas exóticas o que tengan enfermedades infecciosas como la sífilis, pero se mantenían en base iguales hasta 1936. En mi opinión, las restricciones en base a drogas y adicciones como el alcohol son necesarias, pues de qué sirve traer a un adicto a un país si no van a ayudar en nada, sino que se van a chupar dinero del Estado en forma de subsidios. Las leyes de enfermedades venéreas se mantienen hoy en día, pues si se aplica una visa para Canadá, así sea solo para estudiar el idioma, si tienes alguna de ellas como hepatitis, VIH o sífilis, es posible que sea negada. Y pues con razón, nadie quiere que aumenten las enfermedades en su nación. Respecto a las personas con déficit cognitivo, mi posición cambia, pues varios de ellos sí aportan a la economía, si sean trabajos catalogados como básicos, y si nadie los hace, pues van a hacer falta dentro de la sociedad. Existen hoy en día grandes diseñadores y activistas que sufren de síndrome de Down, así que pienso que la restricción de entrada en base a enfermedades de déficit cognitivo no tienen mucho sentido. Pero todo ello
era porque se quería el mejoramiento de la raza. Si un trabajador público eh, traía a un varón apto para trabajo físico, le pagaban al trabajador público 30 pesos. Y si venía con familia, 15 pesos por la esposa y 15 pesos por cada hijo. Durante la época del Holocausto, desafortunadamente, Colombia tomó una posición nefasta y expresamente en el año 1938 sacaron una ley que decía poner todas las trabas humanamente posibles a las visas de nuevos pasaportes a elementos judíos. Adicional porque habían perdido su nacionalidad de origen y aquí no querían a nadie que no tuviera una nacionalidad. Pero claro, pensamos eso hoy día como, ay, qué feo, pero los refugiados de Siria igual nadie los quiere recibir. Entonces, dicho pensamiento tampoco es que haya cambiado mucho en la actualidad, se les tiene como indeseables. Ahora, en el artículo exponían cómo son las personas que pueden mejorar nuestra raza. Y pues lo típico, blancos, altos, ojiazules, ojo, que no sean emotivos, que puedan vivir en grandes alturas y con habilidades manuales, entre otras cualidades. Europeos, dicen, que es la raza, entre muchas comillas, que más se acercaría a dicha descripción. Creían que nosotros, los colombianos puros, por llamarlos de alguna manera, éramos una población proclive a padecer enfermedades infecciosas y degenerativas y que si se nos alfabetizaba, ello traería problemas políticos, lo que se mantiene hasta hoy día. Dato curioso, en los años 40, si eras extranjero y residías en Colombia, tenías permiso para desempeñarte en una única profesión y tenías un lugar único de residencia que el Estado debía conocer. Y si querías cambiar alguno o los dos, tenías que tener un permiso del Ministerio de Relaciones Internacionales. Si lo incumplías, es decir, o te cambiabas de profesión o de residencia, podías ser expulsado del país. Adicionalmente, uno de los grandes opositores a las postulaciones de Jiménez, quien defendía las leyes de restricciones a los que podían entrar en Colombia en los años 20, Luis González, que también era un psiquiatra, eh, publicó una tesis llamada La raza antioqueña es única y no está degenerada, queriendo pues obviamente oponerse a todo lo que decía Jiménez. Pero lo curioso es que hoy día uno de los personajes más problemáticos en el país es Uribe, que es antioqueño. Pero bueno, continuando con el tema, Esteban nos va a contar acerca de una eugenesia sostenible. Adelante, Esteban. Bueno, el artículo lleva por nombre Eugenesia Sostenible, un camino alterno para generar la paz, por Jairo Franco Londoño. En este artículo se contempla la idea de la eugenesia sostenible, la cual se refiere a que sea una eugenesia la cual esté al acceso de todos y que no tenga que ver con una sociedad estratificada ni que solo se aplique a unos y a otros no. Entonces se habla de que actualmente en Colombia se está viendo un posmodernismo desorganizado, ya que realmente no se está teniendo ninguna regulación frente a la cantidad poblacional del país, la cual en 1970 era alrededor de 20 millones y actualmente es de aproximadamente 50 millones de habitantes. Este aumento se debió a que desde 1990 ha habido una reducción de la mortalidad infantil. Y aunque esto es destacable, realmente es una amenaza ya que está apoyando a la sobrepoblación del país. Lo que ocurre es que el crecimiento poblacional es un crecimiento geométrico, el cual dobla su cantidad cada vez. Pero el crecimiento de los recursos es un crecimiento matemático, el cual va de una unidad en una unidad. Entonces, el crecimiento la sobrepoblación realmente está generando en su mayoría la pobreza, la violencia y los problemas que generalmente se encuentran en este tipo de países. Y por eso es que se debe eh, tener en cuenta la eugenesia. Entonces, se habla de que la eugenesia actualmente ya se está aplicando de algunas formas menos drásticas, como los controles prenatales, la atención en el parto, campañas de planificación familiar
o detención voluntaria de un embarazo en caso de una malformación. Esto es como la más accesible para todas las personas, pero también hay mecanismos eugenésicos más privados o de poco acceso, que son técnica de reproducción asistida, que se refiere a el desarrollo de embriones in vitro para tener como, por decirlo de alguna forma, el embrión más apto después de estar desarrollando varios embriones. Sin embargo, todavía no se contempla que esto sea viable, ya que, digamos, los mecanismos privados solo son de acceso para personas con altos recursos económicos. Por eso es que se habla de que se debe generar una eugenesia sostenible, cual sea de acceso para todos. Esto con el fin de aumentar la calidad de vida, promover la igualdad y el crecimiento permanente. Entonces se habla de que existen tres tipos de eugenesia. Una eugenesia totalitaria o estatal, la cual es cuando el Estado obliga a prácticas eugenésicas, como por ejemplo en China, cuando solo se podía tener un hijo por pareja. Sin embargo, este tipo de cosas suele tener repercusiones como se ve en China, que hay poca tasa de natalidad. Sin embargo, sí hay una gran cantidad de ancianos que pues genera un pequeño problema en la economía. Y también está la eugenesia liberal, que depende del poder adquisitivo de la comunidad. Y esto es proclive a desembocar prácticas de exclusión, ya que esto se basa más que todo en la estratificación, como los que tengan mayores recursos pueden acceder a los métodos eugenésicos, pero los que son de bajos recursos no pueden acceder a estos. Por lo cual se habla de una tercer vía, la cual se habla en la que se mezcla una decisión personal con un acceso más amplio a este tipo de tecnologías, ya que de esta forma se puede como encaminar mejor este tipo de eugenesia sostenible, ya que se debe generar una nueva cultura que también sea apoyada por el gobierno. Así, las personas sabiendo que es por decisión propia la eugenesia, sí tienden a estar menos reacios a tener estas eh, decisiones, como por ejemplo utilizar métodos anticonceptivos o digamos un, un aborto, un aborto digamos, de algún tipo de feto con una malformación. Sin embargo, por ahora todavía no se puede aplicar esto de la genesia sostenible, ya que todavía no se está implementando ningún tipo de campaña que pues promueva la igualdad. Pero si de alguna forma se pudiera generar esto, aumentaría la igualdad, la calidad de vida y el crecimiento poblacional, ya que no sería tan exponencial y no habría que acarrear con el agotamiento de los recursos de forma tan exponencial. Bueno, y entonces, Sebastián, ¿qué opinas acerca de la eugenesia en general? ¿Estás o no Pues, estás de acuerdo? en general, basándonos en lo que dijo Esteban, yo estoy de acuerdo en una forma de eugenesia sustentable, pero si nos referimos más que todo a la forma que lo han manejado en Colombia y en diversos países de Latinoamérica, además de otros eventos que hemos visto a través de la historia, siento que se ha tomado una mala administración y se ha, por decirlo así, alterado su propósito, ya que solo ha producido la degradación o discriminación de, por decirlo así, grupos que catalogan como inferiores a otros. Por eso siento que actualmente no estamos preparados para manejar algo así como un perfeccionamiento de la raza humana. Nos tocaría crecer y ampliar nuestras creencias y métodos acerca de esto. Bueno, y Esteban, ¿tú qué crees? Pues desde mi punto de vista, una eugenesia sustentable no sería tan viable, ya que realmente no todas las personas deberían tener acceso a la reproducción, ya que realmente la mayor parte de la población, digamos en Colombia, que tiene una tasa de reproducción mayor, es la gente que se encuentra en, pobreza o pobreza extrema, lo cual es realmente llevar estos tipos de recursos a estas personas, realmente sería todo un- una tarea titánica, por lo cual realmente creería que de alguna forma se debería como restringir la reproducción de cierta parte de la población.
ya que también no creo que sea buena idea que asesinos o gente indeseable tenga el derecho a dejar descendencia. Bueno, en cuanto a mí, yo Espera, estoy, apoyando, pues, perdón, pero apoyando la idea de Esteban, concuerdo en el aspecto de que se ha reportado que gente resultado de violaciones o ya sea con padres con problemas de drogadicción o alcohol, tienen a seguir las tendencias de estos inconscientemente. Entonces, ese es un punto que toca tener en cuenta a favor del pensamiento de la restricción a la reproducción. bueno, yo también estoy muy de acuerdo con lo que dijo Esteban. Restringir la reproducción para mí es algo clave. Yo considero que si uno no tiene con qué proporcionarle una vida digna a un ser humano, y no me refiero a todos los lujos, sino lo necesario para que crezca, pueda desarrollarse intelectual y en la parte de diversión, es necesario. Si tú no puedes proveer eso, no deberías tener un hijo, y menos si la persona es inestable emocionalmente. Yo creo que todos deberíamos pedir permiso para tener hijos, no debería ser tan al azar. Respecto a las leyes, yo creo que es necesario mantener leyes respecto a la drogadicción, y creo que deberían ser un poco más estrictas referente al cigarrillo y al alcohol, porque esto realmente no se tiene tan en cuenta, por lo que son drogas tan socialmente aceptadas. Sí, realmente establecer unos prerequisitos para las personas que quieran tener algún tipo de reproducción, ya sea in vitro o de forma natural, ya que si se asegura de que las personas tengan los recursos necesarios y que sean estables tanto emocionalmente como económicamente, se podría disminuir aparte de la tasa de natalidad tan alta, la sobrepoblación y yo creería que también la violencia y todos estos tipos de problemas que acarrea Y un el alto nivel abandono. poblacional. Ciertamente, pero ahí planteamos otro problema y es cómo controlaríamos esto, o en su opinión, ¿cuál es la forma más óptima de controlar esto? Pues se podría implementar lo que se hizo en China de limitar un hijo por pareja, pero de una forma más inteligente, ya que como había nombrado, si se implementa esta ley, realmente habría una tasa de natalidad muy baja que no podría sostener a las próximas generaciones o a o las generaciones anteriores. Entonces, más que restringir la cantidad de hijos, como dije, ya sería implementar un tipo de prerequisitos para poder reproducirse. Obviamente esto controlado pues no controlado, pero sí siendo influenciado por el Estado, el cual es el que tiene que regular todo este tipo de acciones. Yo creo que debería desarrollarse alguna manera de castrar químicamente a las personas, pero no para siempre, sino que pueda ser removido, pero únicamente por el Estado, y que las personas en el momento de nacer se les inyecte, y así se controlaría la natalidad. Pero pues Bueno, eso ya yo es creería que eso ya es un poco más drástico porque ya estaría atentando Exacto. contra los derechos de cada persona y no creo que eso sea muy bien visto. Por porque voy ejemplo, a estar tenemos atentando contra los derechos de cada persona. Pues porque no estás escogiendo tú misma el hecho de que te inyecten eso. Además, alguien podría felizmente vivir toda su vida sin saber que no se puede reproducir. Además de ciertamente, que estos métodos no son totalmente viables y podría empezar a generar esterilidad en la población. yo le veo la ley y es que insta que la libre y gratuita, eh, ya sea vasectomía o cierre de las trompas de falopio a la gente que quiera practicarse esto para el control de la paternidad y la maternidad. Pero realmente ese tipo de cosas ya se están implementando. Digamos, lo de las trompas de falopio, a las mujeres se les da como opción después de tener uno o dos hijos, si no estoy mal. Y No, métodos. Esa ley, hoy en día ya se pero puede hacer de así, no 2000. hayas tenido hijos. Exacto, solo el único requerimiento es No, ser mayor de edad. tenía entendido que en Sí. Colombia había que tener mínimo un hijo para poder hacer eso. En Colombia, tenía entendido. Antes, Pero la ley sí, de antes sí, 1412 ya dice no. que no es necesario, el único requisito es tener la mayoría de edad y en caso de gente discapacitada, mentalmente tener el consentimiento de los familiares. Y de Por todas ejemplo, yo formas, creo que a las realmente, personas que estén enfermas hay que castrarlas de una. bueno, en eso sí estoy de Ah, acuerdo porque son genes defectuosos que se estarán transmitiendo. Pero digamos, ese tipo de cosas como los anticonceptivos y todo eso, realmente las EPS ya lo promueven. Sin embargo, Ujú. la desinformación en la no clase faltan baja Brian y es la Brittany. Es exacto. mucha,